Capítulo 1946 Entre la vida y la muerte 2. Ante la orden de Chibuyao de entregar sus vidas, los tres ancestros Yame no se inundaron de resistencia y miedo, sino de una emoción y frenesí instantáneos. Con tal de salvar al maestro, por no hablar de mi vida, estoy dispuesto a que me rompan hasta los huesos. Yanji rugió. Yanner jadeó y dijo, nuestras vidas son por el bien de nuestro maestro. Morir por nuestro maestro es nuestra mayor gloria. Yansan incluso saltó frente a la emperatriz Diablo, temblando de la emoción. Emperatriz Diablo. Dime cómo podemos salvar a nuestro maestro. Rápido que ya no hay tiempo. Yan Banji, Yan Banun y Yan Wangi. Nota. Sus nombres originales, los tres ancestros fundadores del reino del diablo Yame, las figuras vivas más antiguas y de mayor rango en el mundo. Su existencia era tan sublime. Posteriormente, se convirtieron en Yan Yi, Yan Er y Yan San al lado del emperador John e incluso ellos mismos fueron olvidando sus nombres originales. Para salvar a Yun Che, podrían renunciar a sus 800.000 años de vida sin dudarlo, aunque esta era la lealtad absoluta bajo el sello de la esclavitud. Sin embargo, era imposible no conmoverse con ello. Bien, Chibuyao asintió suavemente. El poder del perforador mundial los moverá al lado de su maestro. Todo lo que tienen que hacer es hacer lo que sea necesario para que su maestro se deshaga de esa persona, antes de que sus cuerpos sean destrozados. Entendido. Mientras pudiera sacar a Yun Che de las garras de Mobeichen, podría utilizar el poder del perforador mundial para sacarlo de su desesperada situación. Entendido. Yan Yi, Yan Er y Yan San asintieron vigorosamente al mismo tiempo. Sus cuerpos se agitaban con el aura oscura. La horrible sombra del diablo Yame que se retorcía ya aparecía detrás de ellos, con sus ojos muy impacientes y frenéticos. Yo también voy. La voz de Yanji Jingler era fría y sus ojos eran feroces. Puede que los tres no sean suficientes. Déjanos hacerlo. Tan pronto como terminó de hablar, las voces de Yanji Bugu y Yanji Bingsu sonaron detrás. Por el bien del emperador Jun y el futuro del reino de Dios, la emperatriz Diablo no debe correr ningún riesgo, dijo Yanji Bingsu. Por el bien del futuro de la línea de sangre Yanji, la emperador Dios también debe protegerse a sí misma. Yanji Bugu dijo, cuando atacamos antes, el otro lado parecía tener mucho miedo del aura dorada del monarca Brahma de nosotros dos. Esta persona podría ser la misma. El violento desorden mental anterior de Nan Xiaomin y Nan Xiaowan cuando se enfrentaron al poder divino del monarca Brahma no fue tomado a la ligera por estas dos personas con fuerte experiencia. Chibuyao, si este es el caso, la esperanza de éxito se nivelaría sin duda en varios puntos. Le ruego al emperador Dios que deje que nosotros dos nos vayamos en paz. Yanji Bugu y Yanji Bingsu tenían voces como viejas campanas y ojos como antiguos pozos. Sabían que la muerte era el único camino a seguir, pero al igual que los tres ancestros Yame, no tenían miedo a la muerte. Solo había una profunda sensación de seriedad en su calma. Yanji Jingler abrió los labios, incapaz de hablar por un momento. Chibuyao extendió la mano y agarró a Yanji Jingler, asintiendo lentamente hacia ellos. Entonces, por favor, dos mayores. Con una inclinación de cabeza en respuesta, Yanji Bugu y Yanji Bingsu se pusieron al lado de los tres ancestros Yam, con las palmas de las manos apoyadas en el pecho. El poder divino del monarca Brahma alrededor de sus cuerpos se movilizó por completo, la parte más profunda de sus venas profundas brillando con la más ardiente aura dorada del monarca Brahma en sus vidas. Envíanos allí. Yanji Bugu habló con indiferencia. Meyen, Chibuyao abrió la boca y su mirada barrió a Yan Yi, Yan Er, Yan San, Yanji Bugu y Yanji Bingsu. Sabía que su próxima orden los enviaría a la tierra de los muertos. La pérdida de estos cinco ancestros sería sin duda una inmensa pérdida para Yun Che y para todo el reino de Dios. Sin embargo, ella no tenía otra opción. Incluso si tuviera que sacrificar todo el reino de Dios a cambio de la esperanza de salvar a Yun Che, nunca dudaría. Espera. La voz de Yanji Jingler sonó de repente en ese momento. Miró las espaldas de Yanji Bugu y Yanji Bingsu y susurró con una voz ligeramente temblorosa. ¿A abuelos? Juro por el nombre de Yanji Jingler que si sigo viva después de este desastre, me aseguraré de que el linaje Yanji vuelva a su mayor gloria. Hoy, después de muchos años de ser solo Yun Chiening, volvió a pronunciar su nombre como Yanji Jingler. Ella, que solía estar a cargo del reino de Dios del monarca Brahma solo para Yun Che, también hoy, volvió a reconocer su nombre de Yanji, su linaje Yanji. Las espaldas de Yanji Bugu y Yanji Bingsu temblaron en silencio, como si fueran barridas suavemente por un viento ligeramente frío. Cerraron los ojos al mismo tiempo. Sus viejas pestañas se agitaron ligeramente con la luz acuosa que no habían podido reprimir. Habían sido emperadores toda su vida, habían anhelado toda una vida, habían visto innumerables vicisitudes, y se habían vuelto indiferentes a la vida y a la muerte, pero no fueron rivales para la llamada de un ser querido tan cercano. Sonrieron, y la muerte a la que ya no tenían miedo se volvió tan pequeña y sin sentido. Crack, crick, crack, crick. El sonido de los huesos rompiéndose finalmente se detuvo en ese momento. Todos los meridianos de todo el cuerpo de Yun Che estaban destrozados
destrozados, y aún más, no quedaba ni un solo hueso intacto, un mero soberano divino. Sin embargo, fue capaz de desatar el poder del reino de la extinción divina. Mobeichen susurró lentamente, su poder atravesando todo el cuerpo de Yonche, queriendo tocar realmente las marcas divinas del dios de la creación y del emperador diablo. Vamos, a ver si todavía puede sorprenderme así. Las pupilas de Yonche habían dejado de encogerse en este momento, y Mobeichen, que estaba cerca, era solo un contorno gris que quedaba en su laxa visión. Meijin, envíalos. Cuando la orden diabólica de Chibuyao salió de su boca, al mismo tiempo, su par de ojos diabólicos liberaron abruptamente una luz diabólica incomparablemente densa y negra. El alma diabólica del Nirvana se liberó completamente sin reservas, atravesando el aura del semidios y acercándose rápidamente a Mobeichen. El poder espacial del perforador mundial también se liberó en ese momento, y la luz divina escarlata los envolvió a los cinco, llevándoselos consigo en el momento en que parpadeó y desapareció en su lugar. Una fluctuación del alma altamente anormal alertó a Mobeichen en ese momento, y él giró ferozmente sus ojos para mirar en dirección a Chibuyao, y su poder del alma se liberó entonces. En este momento, una luz carmesí de repente brilló sobre él. 5 figuras cayeron de la nada, sin la más mínima fluctuación o rastro de cambio espacial. Aunque se tratara de Mobeichen, no había forma de que se diera cuenta o se protegiera de eso. Mobeichen había estado liberando su aura de semidios, y a una distancia tan cercana. Incluso para un emperador dios, cada centímetro de espacio aquí era una pesadilla aterradora. En el momento en que los 3 ancestros Yame y 2 ancestros Yan ya aparecieron, la aterradora presión en el reino de los semidioses les hizo sentir como si 10.000 cuchillas hubieran entrado en sus cuerpos, como si sus cuerpos y órganos internos hubieran sido completamente desgarrados en un instante. El poder que habían estado esperando desatar también se liberó en este momento de determinación. Yanji Bugu y Yanji Binsu se cubrieron de un aura dorada, convirtiéndose en 2 soles dorados que cayeron hacia Mobeichen. Cenizas del alma Brahma. Estas fueron las cenizas del alma Brahma liberadas por los 2 antiguos emperadores dios del monarca Brahma con sus vidas. Y aunque estaban siendo aniquilados por el aura del semidios, todavía brillaban con la luz dorada del monarca Brahma en millones de kilómetros de campo estelar. En el primer momento en que aparecieron, desataron todo su poder final a costa de sacrificar sus vidas. Lo que querían no era competir contra Mobeichen, sino pagar el precio más grave por un momento de esperanza. La repentina proximidad de un aura completamente inesperado hizo que Mobeichen se sobresaltara con razón, y mientras el aura Brahma flameaba en el aire, las pupilas de sus ojos, que parecían haber sido siempre arrogantes y despectivas, se contrajeron incomparablemente, al igual que lo habían hecho antes Nan Xiaomin y Nan Xiaowang, reflejando un profundo temor y horror. Su cuerpo también tembló violentamente, y su aura de semidios, que era aún más aterradora que la pesadilla, se desintegró en gran parte con él. ¡Boom! El sorprendido y desorientado Mobeichen fue fuertemente derribado sobre su cabeza por estos 2 soles dorados. Eran 2 de los poderes divinos del monarca Brahma más extremos del mundo, y se vertían con el poder más extremo de los 2 grandes emperadores dios del monarca Brahma, Yanji Bugu y Yanji Binsu, y el poder que explotó desde tan cerca solo causó un impacto mínimo en Yonche. Incluso para un hombre fuerte como Mobeichen, ser golpeado directamente en la cabeza por 2 cenizas del alma Brahma en un momento de desorientación, conmoción no habría sido agradable. Su cabeza explotó y su cuello se dobló hacia atrás, con las clavículas fuertemente dislocadas. Su cuerpo cayó en picado y la parte superior de su cuerpo se inclinó violentamente hacia atrás, desequilibrando todo su cuerpo. El aura dorada fue deslumbrante, reflejándose en los ojos de Yanji Jinler con el dorado más puro que jamás había visto. Yanji Bugu y Yanji Brahma, los 2 ex emperadores dios del monarca Brahma, habían fallecido así para siempre. Con sus últimas vidas y fuerzas, dejaron 2 semillas doradas de esperanza para este mundo. Muar. En medio de la deslumbrante aura dorada celestial, Yanji, Yanner y Yansan soltaron el grito más desgarrador de sus vidas y se abalanzaron sobre Mobeichen. Sus pupilas diabólicas eran infinitamente horribles, y la sombra del diablo Yame en sus cuerpos era tan frenética que se rompería en cualquier momento, y sus palmas, bajo el poder completamente desenfrenado del diablo Yame, se convirtieron en las más aterradoras garras fantasmales del diablo Yame. En su estado actual, Mobeichen no tuvo tiempo de hacer ningún movimiento de bloqueo, y fue abalanzado por los 3 ancestros Yame al mismo tiempo. Yanji se abalanzó sobre su brazo derecho, con la boca diabólica abierta de par en par y sus dientes manchados de negro mordiendo con fiereza la muñeca. Yanner se abalanzó sobre el hombro derecho de Mobeichen. Sus brazos se trabaron en un gancho mortal sobre los huesos del brazo, y el poder devastador del diablo Yame explotó salvajemente. Era su brazo derecho con el que Mobeichen había encerrado a Yonche. Yansan se abalanzó directamente sobre el rostro de Mobeichen. Sus secos y delgados brazos se cerraron con fuerza alrededor de su cuello doblado, mientras su esquelética cabeza abría una boca oscura exageradamente horrible, mordiendo ferozmente la parte superior del cráneo de Mobeichen y
explotando con todas sus fuerzas. El poder del diablo llame le apuñaló directamente en el cráneo. Los tres poderes diabólicos del diablo llame que le habían atacado repentinamente volvieron a estallar salvajemente en su cuerpo, y casi un centenar de luces diabólicas oscuras estallaron desde su parte inferior derecha hasta su brazo derecho, y su brazo, que originalmente estaba condensado con el poder de un semidios, se dobló violentamente, y los 5 dedos encerrados alrededor de la garganta de Jung-che también perdieron su fuerza y se deformaron. Sin embargo, él era Mo-Bei-chen después de todo, un caballero del abismo con el poder de un semidios. Los 5 dedos que se habían aflojado se volvieron a apretar de repente en el siguiente instante, y la cabeza agachada de Mo-Bei-chen no se volvió hacia atrás, pero las pupilas de sus ojos, que aún temblaban de miedo, brillaron débilmente con una línea de hostilidad, y su aura de semidios que se estaba desintegrando rápidamente se liberó de nuevo. Este fue un ataque completamente inesperado para Mo-Bei-chen, y con los temblores en su alma causados por la luz divina del monarca Brahma, no pudo haber reaccionado en ese instante. Su reacción fue más bien una contramedida instintiva al ataque a su cuerpo, el instinto de un cuerpo en el reino de los semidioses. Aunque este poder era todavía menos del 10% de la fuerza total, después de todo era el poder de un semidios. Para los tres ancestros Yame que estaban cerca de Mo-Bei-chen, seguía siendo el poder de una pesadilla extrema y aterradora. Hiss, Mientras los tres ancestros Yame emitían sus agudos silbidos, sus cuerpos diabólicos se retorcían y rompían, volando sangre y huesos. Los brazos de Yan Yi y Yan Er, que se envolvieron con fuerza alrededor de Mo-Bei-chen, estaban todos destrozados, pero la luz diabólica se conectó a sus huesos destrozados, negándose resueltamente a soltar la mitad de ellos, y su gran boca, que estaban todas destrozadas, mordían su cuerpo de forma mortal. El primer instinto de cualquier ser vivo era proteger la cabeza. Lo mismo ocurre con los semidioses. Yan San, que había hundido sus dientes en el cráneo de Mo-Bei-chen, tuvo que soportar el doble de la fuerza de Yan Yi y Yan Er. Su cuerpo seco se retorció violentamente como las ondas del agua, y con un aullido desgarrador, su cuerpo del diablo llame se partió en 2 pedazos, uno izquierdo y otro derecho, y salió despedido de la cabeza de Mo-Bei-chen. Viejo fantasma. Los tres grandes ancestros Yame vivieron juntos durante 800.000 años, y ver el cuerpo de Yan San romperse parecía como si fuera su propio cuerpo el que se había roto, y Yan Yi y Yan Er dejaron escapar un aullido fantasmal malvado que atravesó sus corazones y almas. Salven al maestro. El cuerpo cercenado de Yan San siseó desesperadamente, y bajo el reino de la muerte, el poder del diablo Yame que estaba a punto de desintegrarse milagrosamente se desbordó bajo su creencia. Demasiado fuerte. Tirando de la parte superior de su cuerpo roto, se estrelló contra la cabeza de Mo-Bei-chen nuevamente. Las garras del diablo Yame, que estaban llenas de una oscura luz diabólica, le atravesaron los ojos en medio de sus gritos. Los ojos, para un semidios, era también la parte más vulnerable del cuerpo. Cuando las garras de Yan San, que habían sido vertidas con el poder de la desesperación y la convicción, le atravesó el ojo, de repente dejó escapar su primer grito desde que había entrado en este mundo. En ese mismo momento, Chibuyao, que ya había liberado todo el poder de su alma diabólica del nirvana y estaba listo para atacar, de repente tuvo un brillo oscuro y profundo en sus ojos. Aunque los 5 ancestros eran fuertes, la brecha entre los niveles era a menudo una que no podía ser cruzada por los números, aunque solo sea por un momento. Y entre ellos, lo único que podía superar a Mo-Bei-chen era algo al nivel de su alma diabólica del nirvana. No podría haber un momento más perfecto para hacerlo que ahora. Con un estallido de poder del alma, el alma diabólica del nirvana atacó el mar del alma de Mo-Bei-chen. El aura dorada del monarca Brahma horrorizó su alma, su cabeza explotó, su poder se desintegró, su torso se desequilibró, la oscuridad consumía su cuerpo, y sus ojos fueron atravesados. En ese momento, la emperatriz diablo volvió a invadir su alma. El alma de un semidios, que era tan dura que superaba la percepción, fue invadida por el alma diabólica del nirvana de una sola vez, y en su mar del alma resonó un canto diabólico del antiguo emperador diablo que destrozaba el mundo. Hiss, Su mar del alma se derrumbó y al menos durante unos brevísimos instantes, toda su claridad y cordura quedaron completamente destruidas. Cuando todo lo que quedaba de una persona era el instinto de su cuerpo, y cuando su cerebro fue volado y sus ojos perforados, la acción que seguramente haría sería cubrir sus ojos y su cabeza. Mo-Bei-chen no era una excepción. En este momento, la palma de su mano que estaba bloqueada en la garganta de Jung-che se aflojó repentinamente y rápidamente la presionó contra sus ojos. Yan Ji-Bugu y Yan Ji-Bingsu ya se habían convertido en cenizas, Yan Yi y Yan Er tenían sus órganos destrozados, y Yan San tenía su cuerpo seccionado. Todos ellos habían sido completamente apartados de la vida. Una vez que su fe en la protección de su maestro flaqueara, era el momento de morir. Lo que estos 5 ancestros habían estado anhelando era este momento. Yan Ji siseó mientras sus pupilas diabólicas manchadas de sangre observaban claramente cómo Jung-che se zafaba de las manos de Mo-Bei-chen, y sus garras diabólicas rotas salieron
disparadas como un rayo, empujando a Yongche muy lejos. La conciencia de Xue Meijin nunca había sido tan clara y concentrada, y no emitió ningún sonido desde el principio hasta el final. Solo el perforador mundial seguía brillando con la más pura luz escarlata entre sus dedos. En el momento en que Yongche se separó de la mano de Mo Beichen, el aura escarlata se liberó, instantáneamente, cayendo por el vacío hasta el cuerpo de Yongche y llevándolo a desaparecer de donde estaba, desapareciendo del espacio en el reino de los semidioses de Mo Beichen. En otro destello de luz escarlata, aterrizó en su costado. Yanji Jinner se lanzó hacia adelante y abrazó a Yongche con fuerza, con todo su cuerpo temblando incontroladamente. Esta vez, ella estaba solo a esa pequeña línea de perderlo para siempre. Era un miedo que no quería volver a tocar más. Yongche estaba inmóvil, sus tendones y huesos estaban rotos y su cuerpo estaba cubierto de grietas. Sus pupilas entreabiertas no tenían luz y estaba completamente inconsciente. Si se tratara de cualquier otro soberano divino de este mundo, habría muerto por unas heridas tan graves. Vamos, Chibuyao retrajo su alma diabólica, obligando al caos de su conciencia a emitir una orden diabólica que apuñalaba el alma. La luz escarlata reapareció, envolviendo a Xue Meijin, Chibuyao, Yanji Jinber, Mu Xuanjin, Casey y Yongche. Sus figuras desaparecieron entonces de este lugar de desesperación y pesadilla, quedando solamente la luz dorada del monarca Brahma y los gritos silbantes de los fantasmas del purgatorio. Fin del capítulo 1946. Gracias por llegar hasta esta parte. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal.